Los antecedentes tienen una larga historia en la sociedad kuna, sobre todo desde el inicio del periodo colonial, cuando se hacen presentes en el siglo XVII, atacando varios poblados, de los primeros poblados que los españoles habían estado fundando en la región de Darién. Y se les conoce como Cunacuna, y esas designaciones van describiendo a un pueblo que va entrando hacia Darién con una actitud bastante aguerrida y atacando a los poblados españoles. Esos antecedentes se va a continuar a lo largo de todo el periodo colonial hasta el siglo XIX, incluyendo la gran rebelión que tuvieron, o la rebelión que tuvieron entre 1870 y 75, cuando atacaron o se enfrentaron a los caucheros afrodescendientes que habían entrado a su área, autorizados por ellos, pero porque comenzaron a derribar los árboles de caucho, los kunas se molestaron y se enfrentaron, y hubo una lucha que provocó muchas muertes entre los kunas, porque los comerciantes panameños comenzaron a mandar gente a que los atacaran, de tal manera que ese enfrentamiento se conoció como la Guerra del Caucho. Hubo un antecedente, un poquito en 1870, cuando el presidente de Colombia les concedió, a solicitud de los kunas, un territorio conocido como Dulenega, como la comarca Dulenega. Esa comarca, cuando Panamá se independiza en 1903, aparentemente las nuevas autoridades panameñas la ignoran, y es un factor de la historia kuna, en la historia oral kuna, que entra como un elemento en las discusiones kunas con respecto a su territorialidad. Bueno, uno de los elementos importantes cuando Panamá se independiza, toda la historia de los kunas en el conocimiento de la élite política de Panamá era que los kunas eran un grupo considerado por ellos como salvaje, rebelde, que se habían, pues precisamente por todo esto que acabo de señalar, como un grupo que no iba a ser fácil de convencer como parte de la nueva república. Y particularmente porque cuando se estaba negociando la aprobación de los tratados, del tratado de 1903 en el Senado norteamericano, había el temor de que los kunas apoyaran a los colombianos para la entrada de las tropas colombianas hacia Panamá. De tal manera que el gobierno panameño envió emisarios en ese entonces la región de San Blas para convencerlos de que aceptaran la nueva república. Esos diálogos que se plantearon fueron frustrados en gran medida porque la mayor parte de los dirigentes kunas de las comunidades se opusieron. Es decir, prefirieron decir que los dejaran tranquilos, que ellos no se involucraban en las luchas de los panameños, de los huagas, y por tanto preferían que los dejaran en su situación como si fueran un grupo autónomo. Ese elemento fue muy importante como un antecedente que va a preparar las políticas del Estado hacia los kunas, porque inmediatamente el gobierno comienza a gestar propuestas dirigidas a atraer a los dirigentes kunas a través de propuestas de
creación de escuelas y invitar a los dirigentes a que trajeran también a sus jóvenes estudiantes a estudiar en Panamá como una fórmula de crear una base social ya aculturada para que luego ejercieran la función de cambio cultural en la región. Entonces se inicia un programa bastante temprano, alrededor de 1906, para de traer a jóvenes, niños, sobre todo hombres, a instalarlos en la ciudad de Panamá, en las escuelas, en Colón y en Panamá. Y en 1907 envían a un padre Leonardo Gasó, para que iniciara el programa de educación en la región, tomando en cuenta que la Constitución de 1904 establecía en su artículo 26 que la educación en las zonas indígenas era una responsabilidad de la Iglesia Católica. Ese antecedente no se resuelve en ese periodo de 1907, cuando el padre Gasó se establece, porque él mismo encuentra una fuerte resistencia. Logra solamente convencer a unas 3, 4 comunidades, particularmente la comunidad de Narganá, que era una de las más aculturadas de la región. Y cuando se da la primera cambio de política que permite al presidente, a Belisario Porras, ascender a la presidencia en 1912, él inicia entonces un proceso de consulta para generar un programa hacia Cunayala, o lo que en ese tiempo se llamaba San Blas. Ese programa fue una consulta bastante amplia que incluyó personas conocedoras del área de Portobelo, que les permitió entonces diseñar un programa y algunas leyes dirigidas hacia San Blas, como la creación en 1915 de la ley que crea la circunscripción de San Blas. También crea en 1912 o 13 una ley que crea las colonias agrícolas, que era un programa mucho más amplio a nivel de todo el país, pero que se pensó precisamente para desarrollarlo primero en San Blas. Ese programa estaba dirigido para supuestamente crear áreas de producción agrícola, pero trayendo europeos que se consideraban técnicamente mucho más preparados y que podrían transmitir conocimientos a la población indígena. Por supuesto, esto nunca se llegó a desarrollar, pero sí sirvió para dar concesiones a empresas bananeras subsidiarias de la United Fruit Company para que desarrollaran proyectos de producción de banano en el área de San Blas, pero en tierras que los cunas consideraban propias, pero el Estado las consideraba como que estaban desocupadas. Entonces, todo este proceso de 1915 en adelante se inicia un proceso en crecimiento de cada vez mayor presión de parte del Estado, que eventualmente va a ir generando resistencia de las comunidades, y a partir de 1919 toda una serie de eventos que van a producirse en varias de las comunidades como Tupile, Río Azúcar, Ticantiquí, Río Sidra, hasta 1923, donde va a haber enfrentamientos. En Río Azúcar, por ejemplo, hay un enfrentamiento muy fuerte donde mueren 6 personas, 3 policías indígenas y 3 miembros de la comunidad de Río Azúcar. Ese evento, particularmente de Río Azúcar, también tuvo una repercusión muy importante
porque se tuvo que realizar un juicio legal, ya que el gobierno acusó a los dirigentes cunas de esta comunidad como autores o victimarios de las muertes que se dieron en el lugar. Pero en ese juicio hubo un personaje que era de la costa arriba de Colón, llamado Joselito de la Rosa, que actuaba como abogado. Creemos que era un abogado autodidacta que defendió el caso y lo ganó. Y eso generó toda una situación nueva en la región, porque los cunas en ese sentido también se sintieron más respaldados desde ese punto de vista. Eventualmente entonces se van a desarrollar otros eventos asociados ahora con otro personaje que va a aparecer desde 1910, pero particularmente en 1923, llamado Richard Marsh, norteamericano, quien en 1910 había sido adjunto a la legación norteamericana, lo que podríamos llamar ahora la embajada, y que una vez que estuvo en un periodo muy corto, pero donde actuó de una manera muy fuerte, presionando al presidente Mendoza para que renunciara, y al lograrlo después salió del país y regresa en 1923 con otra función que era la de explorar en el Darién territorios para la siembra de caucho. En esa gira que realiza, supuestamente descubre a unos para él llamados indios blancos, que luego lo convierte en el tema de otra investigación, otra gira de investigación que organiza con el Smithsonian y otras entidades de ciencias de los Estados Unidos. Regresa en 1924 con este equipo de investigadores para descubrir en Cunayala o en San Blas a los supuestos indios blancos. Estos supuestos indios blancos no eran otros que los albinos, que entre los cunas tenían una incidencia muy alta, incluso en el mundo. Esa investigación, pues él insiste en que era un grupo, una nueva raza blanca que estaba surgiendo por producto de una mutación entre los cunas, y que era una nueva raza blanca que estaba surgiendo y había que protegerla. Se involucra con la comunidad cuna en esta situación y va escuchando las quejas de los cunas frente al gobierno, y regresa a Estados Unidos con una delegación pequeña de cunas, entre ellos varios albinos, para demostrar precisamente la existencia de esta raza blanca, pero al mismo tiempo hace lobby con las autoridades norteamericanas para obtener apoyo, supuestamente que respaldaran una acción entre los cunas que supuestamente los protegieran. Cuando regresa precisamente para apoyar a los cunas. Aparentemente les hace ver que iba a conseguir el apoyo del gobierno americano. El gobierno americano rechazó todo tipo de relación con March, pero en todo caso, aparentemente le da la impresión a los dirigentes de que los eventos que la acción que él estaba realizando estaba apoyada por el gobierno americano. Entre los cunas hubo un proceso. Primero hay que tomar en consideración los siguientes. La sociedad cuna para el siglo XX había evolucionado desde el periodo colonial en una sociedad bastante organizada políticamente.
A lo largo de todo el periodo colonial, el siglo XIX, los punas siempre defendieron su territorio y difícilmente fueron vencidos por el Estado. Y dentro de este esquema, también hay que entender que es una sociedad de consenso, o sea, una sociedad que toma decisiones de manera colectiva, pero que donde también los personajes sociales, políticos, son muy importantes. De manera que, por ejemplo, a principios del siglo XX, surgieron varios líderes importantes como Simral Coleman, luego Nele Cantule, Ina Ruiquiña, Charlie Robinson. Todos estos personajes van a tener un papel en los eventos que se van a dar en los años siguientes. Charlie Robinson había sido un joven, muy joven, fue aparentemente reclutado por un barco de cabotaje que recorría toda la costa todos los años, pero que venía de la región de Bluefield, en Nicaragua, y él se estableció con una familia afroantillana de esta región. Cuando regresa ya adulto, pero joven, en casi prácticamente en 1903, y se establece precisamente en su comunidad que era Narganá. Él era, en este sentido, se podría entender como pro gobierno, pro cambio cultural. Pero Central Coleman, que también era un dirigente maduro a principios del siglo XIX, ya había recibido todo el entrenamiento de otros grandes dirigentes de esa época, del siglo XIX, y lo habían convertido también en una figura bastante fuerte dirigiendo a las comunidades. Y él se dio cuenta, vamos a decir, que cuando Panamá se independiza hubo un cambio de situación política en toda la región. En los primeros años los primeros 10, 15 años de la República, Simral Coleman estuvo, podríamos decir, vinculado al gobierno, había aceptado la presencia del gobierno. Pero los eventos que se van a dar después de 1915, de todos estos casos que mencioné, comienzan a repercutir en su autoridad, y él comienza a tomar posición a favor precisamente de los quejosos, al igual que Nele Cantule, que era de la comunidad de Ustupo. Central Coleman era de la comunidad de Ailigandí. Hay muchos otros dirigentes que van a estar vinculados a todo este proceso, que sería muy largo mencionar en este momento. Precisamente son los que en alguna forma van a integrar o aglutinar alrededor de su figura al resto de las comunidades que comienzan a respaldar la búsqueda de una decisión y una acción fuerte frente al Estado panameño. De manera que todo esto viene procesándose mucho antes que Richard Marsh entre y comienza a establecerse como toda una discusión interna. Del lado panameño, entonces, hay otras figuras también, como los intendentes. Entre 1915 a 1925 se suceden varios intendentes que eran las figuras que el Estado nombraba en la región como gobernadores. Esa es la figura de intendente, es una copia del siglo XVIII, que probablemente la introdujo uno de los historiadores de esa época en la forma en que se trató de manejar la región de San Blas, considerada una región muy apartada, porque no se utilizó el concepto de provincia, ni se utilizó el concepto de distrito, sino de intendencia. Pero el intendente tenía la autoridad de un gobernador.
Entonces, de estos 4 intendentes, entre ellos Humberto Hurtado, Cataño, Humberto Baglio y Andrés Mojica. Los dos últimos son los que van a estar mucho más vinculados a los eventos que mencioné al principio, desde 1919 a 1924 y 25. Baglio y Mojica. Baglio comete una serie de actitudes, entre las cuales una de estas situaciones en Tupile muere una persona y el gobierno Porras lo cambia al nombrar entonces a Andrés Mojica, que también era una figura muy cercana a Belisario Porras, pero que aparentemente ya había perdido algún prestigio político y consigue que Porras lo nombre en San Blas. Entonces tenemos estos personajes, por un lado Silvia Colman, Nele Cantule, por otro lado Baglio y Andrés Mojica, por parte de las autoridades panameñas. Dentro de esta circunstancia también hay que tener en cuenta la presencia norteamericana. Los norteamericanos también tuvieron su papel, aparte de Richard Marsh, porque había mucha necesidad de parte del gobierno de la zona del canal de garantizar las condiciones de salubridad sanitarias del país para evitar que en la zona del canal se repitieran las situaciones de salubridad que se dieron durante el periodo francés. Para los norteamericanos, Cunayala era también una zona de riesgo en términos de sanitarios. Y las autoridades en Cunayala o en San Blas presionaban a su vez a las dirigentes de las comunidades para que mantuvieran sus comunidades limpias. Sí, el concepto de limpieza tenía diferentes imágenes o representaciones en cada uno de los panameños y los cunas. Por ejemplo, eso de obligarlos a barrer y limpiar las calles, ordenar un pueblo de tal manera que pudiera hacerse más fácil la limpieza, cosas como esas. Y esas presiones también molestaban a las autoridades indígenas de Cunayala y generó fue uno de los factores que contribuyeron también a mayor resistencia. El otro elemento fue también las fiestas de la pubertad femenina, que generaba, pues es uno de los eventos culturales más importantes de la sociedad cuna. Y por tanto, la comunidad, cuando una niña llegaba a la primera menstruación, pues se le hacía una fiesta para que participara todo el pueblo. Y en estas fiestas se bebía, todo el mundo podía beber, incluyendo hasta los niños. Pero los maestros de las comunidades donde estaban los maestros consideraban estos eventos como hasta inmorales, porque afectaban a los niños que no dejaban de ir a la escuela, los niños bebían, las mujeres bebían, etcétera, y se emborrachaban. Entonces la interpretación que daban las maestras a estos eventos era totalmente negativa y presionaban a las autoridades para que también las controlaran. Entonces tenemos todos estos elementos en juego, de tal manera que se va desarrollando pues en un aumento, un crecimiento de las presiones y un crecimiento también de la resistencia y de los casos que he mencionado. El otro elemento también tan importante era precisamente la manera y la presión que ejercían los policías a las mujeres. Una de las críticas más fuertes que hicieron los cunas fue que las violaban a las mujeres porque las invitaban a participar en la fiesta de los hombres de la policía y las emborrachaban. Y por otra parte,
el vestido de la mujer se consideraba negativo desde el punto de vista cultural para los panameños y las obligaban a cambiarse de vestidos. Y entre eso también a eliminar las alhajas que usaban las mujeres, que eran hechas de oro. Por tanto, en estos abusos, la policía también fue otro elemento de queja y de resistencia. El caso de Río Azúcar fue un ejemplo de ese tipo, donde una mujer se le robaron, le quitaron sus alhajas y ella se fue a quejar donde su familia, en el pueblo de donde era su familia, en Río Azúcar. Entonces tenemos pues todos estos elementos en juego. Al final, pues, lo que tenemos, pues, los cunas lo que hacen es desarrollar toda una serie de reuniones en el periodo de 1925, entre enero y febrero. Se hacen reuniones en varios pueblos, particularmente en el Gandhi, y toman la decisión de enfrentarse a las autoridades y atacarlas. Richard Marsh lo que hace es proveerle la seguridad de que no le iba a pasar nada. Los eventos entonces los calcularon sobre la base del conocimiento que ellos tenían de las conductas de las autoridades, particularmente del intendente Andrés Mojica, de que en la fecha en que se iba a atacar correspondía precisamente al inicio de los carnavales en Panamá. Que eso fue el 21 de febrero, el sábado del 21 de febrero, y ellos entonces se organizan para atacar simultáneamente en todos los pueblos, o en la mayor parte de los pueblos que decidieron hacerlo, atacar a las autoridades que estaban, a los destacamentos de la policía que estaban ubicados en esos pueblos. Y eso es lo que se hace entre el 21 y el 22 de febrero, atacan simultáneamente y comienza entonces a darse esos enfrentamientos donde la mayor parte de los que mueren van a ser policías, pero también algunos civiles, algunos españoles que trabajan con algunas de las compañías, las pocas compañías bananeras que estaban, también mueren, pero nunca se supo exactamente cuántos muertos hubo. La primera noticia habló de 22 agentes de policía asesinados, luego eso comienza a reducirse. La última información que salió en un periódico en marzo hablaba de 13 personas, pero en la práctica nunca se supo con precisión cuántas personas realmente murieron. Hubo en las comunidades más que eran donde había destacamento de la policía, donde había escuelas, en todas estas comunidades, Narganá, Río Azúcar, Ticantiquí, Río Sidra, fueron con parte de las comunidades, pero también en Ustupo, que era la comunidad de Nele Cantula, también se dieron manifestaciones, pero no en todas partes ocurrieron, porque incluso en la región este de Cunayala, en esa región no participaron, los dirigentes de esa región no participaron en el movimiento porque había una cierta diferencia de opiniones entre Inavaquiña, que era uno de los dirigentes en esa región, con respecto a Nele Cantule y Simral Coleman. De tal manera que las comunidades que participaron fueron aproximadamente unas 19, y el resto de las que estaban hacia el este no participaron en ese evento. Esta es la parte por la cual Richard Marsh es más conocido, precisamente porque él elaboró en inglés todo el documento de declaración de independencia, supuestamente con la información que le dieron los dirigentes cunas. Ese documento lo envió él con
Reginald Harris, un biólogo norteamericano que acompañó a su misión, que vino precisamente con su esposa para hacer las investigaciones sobre los indios blancos. Y cuando ya estaban listos para iniciar el ataque, entonces Harris hace regresar a Harris con los documentos para Panamá, para el gobierno de Panamá, para el gobierno de la zona del canal y para el embajador, o sea, el jefe de la legación americana en Panamá. Harris lo entrega al gobernador de la zona del canal. Este prefiere no abrir esos documentos, se lo envía al embajador. El embajador a su vez se lo envía al ministro de Relaciones Exteriores en Panamá. Y a través de ellos entonces se transfiere al presidente y luego a la prensa. La primera noticia aparece precisamente el miércoles de ceniza en los periódicos La Estrella de Panamá y en otros periódicos, donde pues en primera plana aparece la noticia. Y se inicia entonces toda una serie de consultas. Recuerden que Panamá no tenía ejército, porque el ejército había sido eliminado en 1904, y no tenía sino una policía que apenas estaba en proceso de formación con un jefe norteamericano a cargo. Y no había, por supuesto, entonces una policía organizada. Había sí todavía algo de las armas que Belisario Porras había guardado, que se utilizaron en la guerra de Coto con Costa Rica, y esas mismas armas son las que se vuelven a utilizar. Se solicita a la zona del canal, al ejército americano, algunas armas, y se recluta voluntarios para enviar a San Blas a través de embarcaciones que el gobierno tuvo que artillar de apuro. Y entonces se desarrolla pues un programa para controlar supuestamente a los cunas. Pero en eso interviene el jefe de la delegación americana, Glover South, quien, sabiendo que ya estaba el norteamericano ahí, también envía un barco que corrientemente viajaba por toda la comarca, toda la región, el Caribe, que se llamaba Cleveland. Entonces él viaja en ese barco, South, de oficio, viaja a San Blas para también intervenir en una forma de disuadir y sacar al norteamericano del lugar, para evitar precisamente que se considerara que fue una acción promovida por él. De tal manera que en el barco de Cleveland se refugia Richard Marsh, se hacen las primeras discusiones y luego se termina la discusión con los dirigentes cunas, se termina la discusión en la isla Porvenir, que era la sede de las autoridades panameñas en la región. Entonces ahí se firma un acuerdo de paz el 4 de marzo de ese año, y luego se transmite a Panamá por radiograma a través en el barco Cleveland, y se anuncia que los cunas habían convenido en aceptar las leyes del gobierno de Panamá, que se deponían las armas si el gobierno también obligaba a las autoridades del área a no utilizar la fuerza como lo estaban utilizando, a los abusos, a respetar las costumbres y a la dirigencia política de los cunas. Entonces el acuerdo de paz crea una situación nueva entre la relación a Cunayala, porque por primera vez los dirigentes políticos panameños descubren
y se dan cuenta de la capacidad que tenían este pueblo para resistir y al mismo tiempo reaccionar de una manera activa y defenderse de las presiones y los abusos del Estado. Lo primero que yo diría es que precisamente el acuerdo de paz establece una fórmula de relación entre el Estado y la comunidad kuna que permite lo que yo denomino una relación mediante el cual las autoridades panameñas aprenden a negociar y a desarrollar una fórmula o estrategia o fórmula de tratamiento con los kunas que va a implicar lo que yo llamaría acuerdos de tierras o territorio por votos, porque en los años 30 es cuando comienza entonces a introducirse con más fuerza el voto popular en Cunayala, y esta condición hace que los partidos políticos entonces tengan que negociar con los dirigentes kunas. Y los dirigentes kunas, como Nele Cantule, particularmente, porque Nele Sienral Coleman muere en los primeros años de la década del 30, en 1934, si mal no recuerdo. Pero Nele Cantule comienza entonces a negociar la recuperación de parte del territorio que no fue incluido o que no había sido incluido en la primera ley de la reserva indígena que se creó en 1930. Esa reserva fue de algún modo acordada, pero sin un documento, acordada mediante una conversación con los dirigentes kunas y las autoridades norteamericanas, que a su vez presionaron al presidente Arosemena en ese momento, en 1930, para que realizara la ley de la reserva indígena, la primera reserva indígena que se aprobó en ese año. Florencio Arosemena, el presidente que luego, pocos meses después, fue depuesto por Armodio Arias y el grupo de Acción Comunal. Entonces, en 1938, 36 y 38, Nele Cantule negocia los votos kunas precisamente para recuperar un pedazo de las tierras que no fueron incluidas en esta ley de la reserva de 1930, y se va a ampliar un poco el territorio. Nunca se terminó de obtener todo lo que los kunas pidieron, porque todavía hay una parte del territorio que ellos reclaman, que es parte del distrito de Nombre de Dios, y que aparentemente los gobiernos nunca han querido discutir, pero que ha sido parte de un planteamiento que desde los años 30 se viene haciendo por parte de los kunas. Entonces, ese es el primer efecto, si tierras por votos. El segundo efecto para mí es que, si bien los kunas aceptan, las autoridades nacionales en general rechazaron la intervención de la escuela, pero eventualmente el mismo Nele Cantule, a finales de los años 30, acepta una de las primeras escuelas en su área, en su territorio, y luego poco a poco las comunidades van aceptando las escuelas. En el 2005, la última comunidad que había rechazado escuelas la acepta. O sea que es un proceso largo de desarrollo, vamos a decir, del sistema escolar en Cunayala. El otro elemento es que los kunas pues también van cediendo esos espacios. Antes eran muy restrictivos en el control de su territorio. Eventualmente van a ir aceptando la intervención de las autoridades panameñas
hasta cuando en 1953 precisamente se aprueba la Carta Orgánica, que es el sistema de organización administrativa y política de la comarca, aprobada de la ley de la comarca que se aprobó en 1938 en el gobierno de Demóstenes Arosemena.